Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, ya sea a través de FM, AM o por internet, ya sea que nos estén escuchando desde sus radios, en sus casas, en sus trabajos, en sus vehículos o por las redes, ¿no? Ya sea que nos encuentren también a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Podomatic, iTunes. Caray, ahora el abanico de posibilidades, el abanico de propuestas en donde puede uno transmitir ya es muy amplio. Y el día de hoy tengo a un invitado especial. Él es actor. Él tiene en su haber más de 93 créditos, ya sea que a través en el teatro, a través de películas, a través también incluso como locutor, ¿no? Ha hecho la voz en documentales, ya lo van a escuchar ahora mismo. Y él ya ha estado dentro del medio por más de 25 años. Y me refiero a Antonio Monroy. Antonio Monroy, que ha aparecido en películas importantes, en películas nacionales e internacionales como Apocalipto, Santo Luzbel, Amor a Ciegas, Rito Terminal, Martín al Amanecer, Atrapados por el Deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, muy buenas tardes, noches, Antonio, qué gusto escucharte. Muy buenas tardes, querido Ulises, y buena tarde a todo el auditorio, en donde quiera que nos estén escuchando. Espero que estén muy bien, cuidándose, y estoy muy contento de estar aquí en esta ventana que me ofrece Miriam, Ulises, La Cloaca, para estar en contacto con ustedes. Y aquí estoy para que juntos pasemos un buen momento, un tanto de relajamiento en esta situación tan difícil que estamos pasando todos. Vamos a empezar a hablar, o dentro de los temas de los que vamos a estar hablando, pues vamos a tocar sobre temas nacionales, películas nacionales y películas internacionales. Estaremos hablando, para la gente que nos está escuchando, pues estaremos hablando, por ejemplo, de películas como Apocalipto del 2006, de películas como Santo Luzbel del 1997, de películas que ahora se han vuelto como de culto para los que leemos cómics, como lo es del Teniente Blueberry. Estuviste en la filmación de la película francesa Blueberry, la experiencia secreta, que también tiene el nombre aquí en América como Renegado, entiendo. Y bueno, vamos a estar platicando de entre otras cosas, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a hablar sobre una película que me ha gustado mucho. Para empezar, es difícil escoger sobre qué películas hablar, porque realmente pues son 93 créditos que tienes, más de 93 trabajos distintos. Pero hablemos sobre Santo Luzbel, una película que es ya entra dentro del cine en el año de 1997, que fue o tuvo como director a Miguel Sabido, que es una película que toca mucho el tema indígena, que fue filmada en la ciudad de Puebla, en Cuetzalán. Cuetzala, ¿verdad? ¿Cuetzala o Cuetzalán? Cuetzalán, sí. Cuetzalán y Cuetzalán, Puebla. Y la de Yowalichan también, que es una comunidad que pertenece al municipio, y es de 1997. ¿Cómo es que se te invita a ser parte de esta película? ¿Cómo es que te integras? Bueno, yo estaba haciendo teatro, ya había hecho, aún llevaba pocas películas, pero se va uno conociendo, y es una película, se va uno conociendo entre los actores, entre la gente que va al teatro, entre los productores,
Y entonces se comenzó a hablar mucho de la película y en la película obviamente estaban buscando actores y actrices con rasgos indígenas. Uh-huh. Pero además había la particularidad de que la película se hablaba totalmente en náhuatl y pues se anticipaba cuando estaba uno ya en contacto que a quienes quedáramos seleccionados íbamos a tener una preparación para aprender el náhuatl. Uh-huh. Y el proceso, fue un poco largo. Hubo muchísimos actores, te imaginarás, aunque las personas a veces me dicen, no, pues es que no tienes competencia porque no hay muchos de tu tipo, nombre. Claro que sí, imagínate cuántos actores indígenas habemos en México. Sí. Y me tocó la suerte de resultar seleccionado por una audición abierta, y además pues, era en un teatro y le daban a uno la escena, y en el foro uno desarrollaba la escena, y estaba bien sabido que es una persona muy exigente, pero con una gran capacidad, y es un ser que ha transformado la televisión, el cine, y el hecho de tener el arrojo de hacer la primera película totalmente hablada en náhuatl. Y él decía, bueno, si nosotros vemos las películas en inglés con subtítulos, porque decía que él no quería que se doblara o no fuera una película en español, bueno, pues que le pongan subtítulos en español, en inglés, en alemán, como se hizo posteriormente. Ajá. Y así fue como la película se exhibió en su idioma original y con subtítulos. No se permitió que hubiera doblaje en ningún otro idioma más que los subtítulos en el idioma de los países donde ¿Presentará? donde se proyectara. Sí, Uh-huh. con esta película nos fue muy bien en el extranjero, en el Festival de Venecia. Fue muy bien acogida, incluso hubo invitaciones para ir al Vaticano, a presentarla en el Vaticano, pero bueno, por una u otra cosa ya no se cerraron las negociaciones. Esto por tiempos y por toda esta cuestión. Pero esto te lo digo porque a los actores nos avisaron, ya una vez estrenada y habiendo sido exhibida en el Festival de Venecia, nos avisaron que desocupáramos la agenda, porque estábamos invitados a irla a proyectar con el Papa. Entonces, porque de alguna manera toca la relación entre la religión que se nos impuso a nosotros y la teología de nuestra tierra, ¿no? Y ese choque que siempre ha habido, y esa conservación que subyace, sobre todo entre la gente mayor, de las tradiciones y la manera diferente de concebir el universo y las fuerzas que lo gobiernan, ¿no? Por un lado, el lado positivo, el lado negativo, y la manera en que nuestros ancestros tenían lo mismo que los Pieles Rojas, que las culturas preincaicas, que conciben todo como un equilibrio entre el bien, el mal. No hay algo totalmente malo, sino son polos opuestos, y siempre hay un punto de equilibrio. Entonces, esa película a mí me dejó muchas cosas, sobre todo el hecho de acercarme al náhuatl. Uh-huh. Con esto voy a terminar, porque no quiero extenderme mucho. No, adelante, no te preocupes. Y cuando yo vi, tengo que confesarte, Ulises, sí, y a nuestro querido público, cuando yo vi la extensión de las palabras y vi lo que iba a tener que estudiar, yo dije, híjole, creo que no voy a poder. Sí. No, es que y además pues hay que entender lo que se está diciendo, porque una palabra puede decirse de diferentes maneras y con una
con una terminación le está uno cambiando todo el sentido a la palabra. Pero yo descubro, para mi regocijo, ya en el proceso de aprendizaje, que es algo que no me resulta tan extraño. Sí. Y empiezo a tener menos dificultades de las que yo pensaba para aprenderlo. Y así como eso, después me sucedió que tuve producciones en maya, en zapoteco, en mixteco, y descubrí justamente eso, que no era tan desconocido. Hay algo que subyace, yo creo, en la genética, y que lo hace a uno entrar a esa otra manera de respirar, de moverse por el mundo, que es un universo completamente diferente. No me atrevo a decir mejor, peor, es diferente. Y es algo bellísimo, Ulises. Era lo que te iba a comentar. Tú empiezas, por ejemplo, esta película de Santo Luzbel, sin saber náhuatl, entiendo. Y después estudiaste, y ahora por lo que he escuchado y porque he escuchado en otras en entrevistas, en otras producciones, entiendo que lo hablas. O sea, sé que hablas francés, sé que hablas inglés, sé que hablas español, pero también nuestras lenguas, ¿no? Entiendo que hablas el náhuatl y lo empiezas a tomar clases, lo empiezas a estudiar por tu cuenta solamente. ¿Y a qué nivel quedas? ¿A nivel básico, medio o más que el medio, no? Sí, voy tratando de avanzar en el conocimiento de los idiomas originarios. Ajá. Y de esta manera voy aprendiendo en la medida que va siendo necesario, un poco a veces tratando de adelantarme a las necesidades que voy a tener en el futuro, pero lamentablemente yo no puedo traducir náhuatl. Lo entiendo, lo pronuncio, no tengo problemas con la pronunciación, pero para hacer una traducción, esto te lo digo porque a veces me piden traducciones y les digo, no, en eso sí no me meto. Es como una traducción del español al inglés o viceversa. Sí. Sí, cualquiera o muchos se entienden, pero no cualquiera hace una buena traducción, ¿no? Entonces, sí, eso me abrió a mí, en primer lugar, la puerta para el náhuatl, en el sentido de que me nacieron la necesidad y el hambre por aprenderla, y lo mismo con el mixteco, con el maya. Entonces, aun cuando son lenguas diferentes, se va generando una cierta facilidad, va uno derrumbando obstáculos, y entonces entraña ya menos dificultad el aprender otras lenguas. También he hablado comanche, en Texas Rising. Ajá. Y lo mismo, también tuve un coach, y al igual que el inglés, que el francés, si uno pone el interés y la disciplina necesaria, logra uno dominarlo. ¿Cuánto tiempo te llevó de empezar a aprender el náhuatl cuando te dicen, oye, tienes que aprender náhuatl para la película de Santo Luzbel? Y cuando ya lo empiezas a hablar dentro de la película, ¿cuánto tiempo pasó en ese lapso? Bueno, tuvimos clases cerca de 8 meses, y clases intensivas, muy no es que tuviéramos una clase cada semana, teníamos clase diaria, y hasta que más o menos tomamos un ritmo de hablar que sonara natural, que no sonara que estábamos leyendo, que estábamos recitando. Y sucedió una cosa curiosa. Cuando llegamos a Cuetzalan, como Cuetzalan es un lugar donde se habla el náhuatl, nosotros tratábamos de hablar con las personas de ahí para darle más naturalidad a los diálogos. Pero nos encontramos en que, aún dentro del náhuatl, así como el español, hay veces que los de la Ciudad de México nos cuesta trabajo entendernos con los regiomontanos, ¿no? Ajá.
hay cosas que no entendemos. Y así nos sucedió, pero en sí, el náhuatl es el mismo en todas partes. Entonces, de esa manera complementamos el aprendizaje en el aula, con el aprendizaje y la práctica ya con las personas que lo hablaban desde que nacieron. Y fue muy rico, fue una manera muy orgánica de aprenderlo, de practicarlo y además de acercarnos a lo que realmente era la cultura de estas personas a las que estábamos representando a través de la ficción en el cine. La película, voy a comentar un poco para contextualizar al público que no haya visto esta película, que además es demasiado recomendable, Santo Luzbel de 1997. A ver si la sintetizo un poquito, ¿no? Y si no, tú me ayudas. Trata de una comunidad indígena donde tienen que desarrollar o tienen que hacer un ritual porque ha venido siendo, aparte es como una manda, pero aparte ha venido siendo parte de los rituales ancestrales, donde a San Miguel y Santo Luzbel en su lucha tienen, digamos que, una igualdad para que el entorno, el cosmos, dentro de la cosmogonía, el cosmos pueda seguir funcionando. Esto dentro de la Iglesia Católica más conservadora es representado por un sacerdote. Viene siendo algo así como una blasfemia y paganismo. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de esta comunidad indígena consideran que tal cosa se tiene que celebrar y eso incluso les podía costar la vida, ¿no? Entonces, así es como se va entrelazando el trama. Y bueno, más o menos, no sé si Antonio lo descrito bien, ¿no? Justamente, y me da mucho gusto el saber y el constatar que el discurso de la película fue claro, ¿sí? Eso es en esencia el leitmotiv de la película, sí, efectivamente, y vamos un poco resumiendo, es justamente esta visión de la Iglesia Católica más conservadora, de decir que cómo nos atrevemos a decir que Luzbel es un santo, que es una blasfemia. Ahora, y el argumento... Perdón, adelante. No. Y el argumento que nosotros esgrimimos es, bueno, si San Miguel representa una fuerza del universo, una fuerza, vamos a llamarlo así, positiva, tiene que tener un equivalente en el otro lado, que es Luzbel. Y si ese Miguel es santo, también Luzbel es santo, porque está para hacer el equilibrio de fuerzas y que el universo siga con su desarrollo y con su existencia en paz. Tiene que existir ese equilibrio. Justamente es el discurso de la película. Incluso, esta trama se me hace muy similar a lo que viven las comunidades rarámuris o los tarahumaras en el norte de México, en Chihuahua específicamente. Así es. Hay un trabajo que ha hecho una antropóloga, compañera y conocida mía, que se llama Ana Paula Pintado. Ella la pueden encontrar en YouTube, su trabajo se llama Entre Riosi y Riablo. Y habla sobre la batalla entre el bien y el mal, pero no lo ven desde la perspectiva en que nosotros lo tenemos de entre el bien y el mal, sino hay una serie de batallas que deben de darse para que todo funcione, ¿no? Yo sé que pueden encontrar mucha información sobre esto en YouTube. Yo no estoy especializado en este tipo de antropología que tiene que ver con las comunidades indígenas. Mi compañera Ana Paula Pintado sí lo sabe. Ella, si ponen su nombre en el internet, podrán encontrar muchísima información sobre esto.
Pero lo que sí veo en esta película, y yo amé esta película y cuando empecé a ver la actuación de ustedes, porque retrataba esa parte que yo ya conocía de las comunidades rarámuris en el norte de México, específicamente en Chihuahua. Sí, sí, y es un fenómeno que se da generalmente en todas las comunidades donde aún hay esta tradición que efectivamente es una manda y es un coloquio, es una festividad que incluso para muchos de quienes nos están escuchando en Estados Unidos y que han sido personas que han migrado, hay personas que se van únicamente a trabajar y a ganar dinero para poder hacer el coloquio, para poder hacer la festividad que es la manda de su familia. Y porque además pues es una festividad donde tienen que contratar desde música, darle de comer a toda la gente. Es una fiesta en grande, es la festividad, es el proyecto de vida de mucha gente. Y cuando ellos lo cumplen, sienten que están contribuyendo a que la vida en esa comunidad siga transcurriendo en el mejor de los caminos. Por eso mi personaje, Ajá. que es Emeterio, Olegario. Olegario, ¿no? El mayordomo sí, Olegario. Exactamente. Olegario Chihuahua. Sí, es un personaje que es un renegado, es decir, él en su juventud, que obviamente se alcanza a ver únicamente de una manera somera, pues no siguió las tradiciones de su pueblo, salió de su pueblo, como salen muchos, renegando de sus costumbres, de sus creencias, de su idioma, de su lengua incluso. Y entonces, como en el pueblo comienza desde su círculo cercano hasta la vida cotidiana del pueblo, empieza a haber sucesos como la sequía, que se empiezan a morir animales, a uno de sus ahijados se le muere un hijo. Entonces todo eso él comienza a sentir que es porque él no ha hecho ese coloquio y es una obligación que tiene que cumplir y regresa a cumplirla. Y si yo la tengo que cumplir, aunque me maten, pero yo tengo que hacer esa fiesta. Y es la manera de pensar de muchas personas y es la manera en que han defendido la cultura, esta cultura que pues, se ha ido arrinconando incluso por nosotros mismos. Yo tengo que decirlo, pues fui educado en un medio donde somos condicionados a despreciar nuestro origen, ¿no? Sí. Sí, de repente yo escuchaba a mi familia, no, pues es que son inditos. Cuando yo me veo al espejo, no, yo y no soy un indito, soy un indiote. Sí. Y estoy orgulloso de ello y con todo el respeto para las demás culturas, ¿no? Todos somos iguales, no considero que por ser un mexica o un azteca soy superior a un sul, a un angloamericano. Todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos nuestro valor en el universo. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. No somos nadie superiores a otros, ¿no? La película... perdón. Adelante. No, adelante. No, sí, y luego, y ahí te toca, hay unas palabras que son maravillosas porque pues no nos dejan hacer el coloquio en la iglesia, bueno, y andamos penando. Este coloquio, tengo que decirte que esto está basado en un hecho real. Okay. Ese coloquio existe. Yo tuve en mis manos el Amoxtli, que es el códice en el que está escrita la manera en que se tiene que llevar a cabo la festividad. Por eso tengo que ir para que lo traduzcan, porque yo ni siquiera sé leerlo. Sí. Y entonces esa lucha que se vuelve el proyecto de vida de Olegario tiene que llevarse a cabo para que todo vuelva a los mejores cauces.
y ahí se dice algo cuando empiezan a cerrarnos las iglesias y toda esta cuestión, y que decidimos hacerlo entonces en el único lugar que nosotros pensamos que nos pertenece, que son unos vestigios de ruinas prehispánicas que hay justamente en un Yohualichen. Y ahí nosotros decimos, bueno, vamos a ver si aquí nos lo dejan hacer. Este es un espacio que nos pertenece, no nos dejaron hacerlo en la iglesia católica, vamos a hacerlo aquí. Pero ahí decimos, pues ya ni aquí lo podemos hacer, porque de todas partes nos corren, pero nunca van a terminar con nosotros. Sí, y sí, nos corren hasta de nuestro propio espacio, ¿no? Sí. Pero y por eso es una película a la que yo le tengo, vamos, a todas las quiero mucho. Esa le tengo un cariño muy, muy especial. Tengo que decirte que no soy muy afecto a ir a ver ya mis películas en el cine, voy a los estrenos y todo esto, pero cuando las veo ya. Y esta película fui a ver como 3 o 4 veces, tratando de que no se diera cuenta la gente, porque me gustaba ver la reacción de la gente en el transcurso de la película. Sí. Y había momentos en que yo veía cómo la gente estaba tragando gordo, pero entonces algo más aún más interesante y más rico fue que yo me estaba dando cuenta que yo también estaba tragando gordo, que se me hacía un nudo en la garganta en los momentos, porque yo me disociaba de que yo estaba allá. Entonces era una película que me pescó mucho. Para cerrar con esto, está en YouTube, ya está liberada, así se llama, El Santo Lucero. Sí, está en YouTube. Para quienes quieran verlo. De hecho, te contaré la anécdota. Cuando yo la vi la primera vez, porque van 2 veces que la veo, previo a esta entrevista, pues la vi nuevamente. Pero recuerdo la primera vez que la vi era cuando yo estaba como prenovicio con los jesuitas. Entonces, chistoso, ¿verdad? Pero mira, nada más. No, qué bien. Tenemos algunos rasgos en común. Nada más que yo soy de la competencia. No estuve en el noviciado, pero me eduqué en colegios católicos, y uno de ellos con los salesianos. Les guardo mucho cariño y respeto, sí. Pues bueno, ya estábamos los prenovicios o candidatos a jesuitas. Bueno, ya teníamos una formación jesuítica y vimos esta película. ¿Por qué? Porque hay 2 visiones del quehacer eclesiástico. Una era muy conservador, donde donde incluso los sacerdotes son paternalistas, y había uno más liberal, y nosotros éramos un poco de la tendencia hacia la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que nace en América Latina. En el 96 en el 68 tiene su digamos, es un parteaguas con teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, y consiste en que, bueno, la población, pues debemos de respetar más cómo se dirige la población, y darle pues poder dentro del culto a la población en general, ¿no? Y también respetar y respetar aquí tuvimos un gran exponente, nada más como entre paréntesis, con Gregorio Lemexi en Cuernavaca, el obispo rojo en Emaús. Sergio Méndez Arceo, ¿no? Sergio Méndez, sí, pero estaba por ahí Gregorio Lemexi también. Y fue un centro que fue satanizado, ¿no? Sí. Y por las autoridades civiles y por el clero, justamente por eso, por sus ideas progresistas. Porque incluso a Monseñor Méndez Arceo le decían Monseñor Méndez Ateo. Incluso recuerdo, en la película lo que se ve es ese interrogante que tiene el sacerdote más joven, donde dice: por esto me van a expulsar dentro de la iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a evitar esta masacre dándoles esta recomendación. La película tiene muchas lecturas, muchísimas lecturas. ¿Con qué
tuviste que hacer para entender? Porque, vamos, muchos han crecido en las ciudades y les cuesta mucho trabajo entender lo que pasa afuera de... México no es homogéneo, hay muchos Méxicos dentro de nuestro país y entenderlos cuesta trabajo. ¿Qué pasó? ¿Con qué experiencias viviste para poder entender esta película? Mira, yo me considero muy afortunado porque mi papá y mi mamá son del Estado de México, de todos los opuestos del Estado de México, pero ambos del Estado de México. Y pues ellos se conocen en la Ciudad de México. Mi abuelo era sacristán de la Santa Veracruz. Uh-huh. Bueno, sí. Toda esa niñez, yo pasé por un lado en la familia materna, pues era gente muy apegada a la iglesia, y en la familia paterna no lo eran tantos, eran católicos y esto, pero no eran tan seguidores, tan hasta pie juntillas del asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, tenía cierta manga ancha para moverme desde que era niño, y por el otro lado era pues, una rigidez desde pues, los días de guardar, el ir a la iglesia y todo, y en la otra parte había más soltura. Esto yo lo tuve desde niño. Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año, entonces pues mi vida transcurrió entre la familia de mi papá y la familia de mi mamá, y eso hizo que estuviera tiempos en el campo y tiempos en la ciudad. Yo tuve al mismo tiempo la oportunidad ir a sembrar, a escardar, de montarme en los caballos, Ajá. de caerme de los burros. De un caballo nunca me ha tirado, pero los burros me tiraron. Sí. Y por otro lado, la vida de la ciudad. Es decir, yo conocí ambas cosas y supe lo que es ir a sembrar, a escardar, el aprender a querer a la gente del campo, y cómo se enamora del campo, del amor que le tienen al campo, y realmente partirme las manos para ir a sembrar, para ir a escalar. Eso me ayudó muchísimo, me ha ayudado en todo el transcurso de mi carrera, porque tuve, como que la vida me permitió prepararme en ambos lados de la vida, en el campo y en la ciudad. Te contaré una anécdota muy curiosa. Sí, adelante. Bueno, pues obviamente, como te digo, me pasaba temporadas en la ciudad, temporadas en el campo, temporadas con la familia de mi papá, mi mamá, que muchos juzgaban esto una desventaja y siempre me veían como, híjole, pues pobre es el que murió su mamá, pero para mí era normal. Es decir, yo había crecido sin mi mamá y mi vida era eso, andar de un lado para otro, aunque tengo que decir que tuve madre por siempre, porque me crió una hermana de mi papá, que fue mi mamá por siempre. Cuando fue mi primera declaración de amor, cuando yo tenía, yo creo que 2 años, Ajá. pues yo creo que yo veía que todos tenían mamá, y le dije, oye tía, puede ser mi mamá. Y imaginarás el momento, ¿no? Todavía, ahora lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta de recordar a mi mamá abrazándome, ¿no? Y diciéndome, yo soy tu mamá y lo seré siempre. Y siempre lo fue. Bueno, te comento esta anécdota curiosa. Sí. Estaba una vez con mi mamá y ella pues venía aquí a la ciudad, estaba en la ciudad, y pues me llevó y resulta, estaba en el Teatro Lírico presentándose Pedrito Rico, que era un bailador del flamenco y esta cuestión, en fin, teatros de variedades, y estaba La Violetera con Sarita Montiel. Uh-huh. Y entonces, ya cuando terminó esa estadía con mi mamá, pues fui allá a la casa de mi abuelo, les platico que había ido a ver a Pedrito Rico,
y que había visto La Violetera, y pues pusieron El Grito en el Cielo. Y me dice, pero ¿cómo lo llevan a ver esas cosas este niño? Ajá. Estando aquí la compañía de títeres de Rosete Aranda, y en vez de llevarla ahí, lo llevan a ver a Sarita Montiel, una mujer, parece ser una mujer frívola. Entonces, te imaginarás, Ulises, que estaba con un pie de un lado y en el otro, pero eso me sirve justamente para para ilustrar un poco la vida que llevé y por qué me siento tan afortunado y por qué siempre tuve pies en ambos lados y ambos lados los pisé con sabrosura. Te tocó conocer las realidades. Voy a irme a un corte. Exacto. Porque ahorita que regresemos vamos a hablar sobre la película de Blueberry, La Experiencia Secreta, una película francesa, entiendo, o de presupuesto francés, pero bueno, ya hablaremos ahora que regrese. Vamos a un corte y regresamos. XHSA, La Voladora Radio. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoaya. Amecameca. Colonia Centro, Amecameca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria, y también estamos en Radio Upita. Son las frecuencias que amablemente nos están transmitiendo. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Antonio Monroy. Antonio Monroy, él es actor, ha trabajado, ha hecho radio, ha hecho pues películas y ha hecho también puestas en escena a través del teatro. Tiene más de 93 créditos en distintos trabajos que ha hecho y tiene más de 25 años trabajando, o sea que siempre pues está muy movido, está lleno de trabajo por lo que veo, porque bueno, en 25 años y 93 créditos, realmente eso habla pues de lo ocupado que está al día. Y bueno, estuvimos platicando en el corte pasado sobre Santo Luzbel, una película de 1997, y en este momento vamos a platicar sobre una película francesa que está inspirada en un cómic que yo leo desde pequeño, que es un cómic de culto
que hoy en día un cómic original puede costar 600 o $1,000 realmente. Si ustedes van a eBay o van a algunas de estas tiendas en línea, van a encontrar que los cómics cuestan eso. Es un cómic que retrata la vida de un personaje que es un teniente de caballería llamado Mike Steve Blueberry, pero su nombre original es Mike Steve Donovan, que vive en el sur de los Estados Unidos en los tiempos de la Guerra de Secesión, que tiene una novia, que le matan a la novia y le echan la culpa a él, el cual, les voy a contar un poco el trama del cómic, el cual pues tiene que huir. El que mata a la novia lo persigue del sur de los Estados Unidos, se mueve hacia el norte, donde se registra para ser parte de la caballería, de la policía o del ejército, del ejército del norte, que tenía pues como mando principal a Ulysses Grant en tiempos de Abraham Lincoln. Y bueno, así es, en el cómic pues fue cuando aprendí que existían pues los Cheyennes, los Cherokees, los Sioux, los Chiricahuas, que son conocidos como los Apache. Aprendí mucho de geografía de los Estados Unidos, entendí que había una guerra de secesión, donde se peleaban dos conceptos de mundo. En el sur de los Estados Unidos se peleaba por mantener el esclavismo, incluso por eso Texas se separa. Es una de las muchas razones por las que los tejanos buscan sacar a México, porque México no aceptaba la esclavitud. Y el norte, que era un poco más industrial, se generan géneros musicales también, el blues en el sur, el soul en el norte, o sea, es todo el mundo. Pero bueno, volviendo al cómic, es un cómic creado por Jean-Michel Charlier, el guionista, no sé si lo pronuncié bien, yo no sé pronunciar francés, y Jean Giraud en la ilustración. Y bueno, en este cómic hay una adaptación que es la de Blueberry, la experiencia secreta. Y de repente yo la vi y dije, esto está bien, pero además me recuerda a Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, un antropólogo que vivió en California. Pero bueno, ¿cómo aparece esta película de Blueberry en tu vida, Antonio? Bueno, fíjate, un poco abundando en toda esta descripción del mundo de Mike Blueberry. Pues como todos recordarán, como todos se darán cuenta, se han hecho películas adaptando los cómics al cine. Así se hizo Superman, Batman, y han seguido muchos héroes, de los de hace mucho tiempo y de los más recientes. Los superhéroes han pasado de un cómic, de un dibujo, a ser llevados a una película. En este caso se hizo lo mismo, pero hay una particularidad que a veces no se ve a primera vista. Mike Blueberry no es un superhéroe con superpoderes, no es un ser que haya adquirido virtudes o energías extrañas. Es un hombre, y es un hombre que lucha contra quienes están del lado opuesto de la justicia, del camino normal de las cosas, del camino honesto y legal. Esta era la particularidad y era una gran apuesta. Y con todo esto que dices, de que te hace recordar a Juan Castaneda, era una apuesta, y fue una apuesta muy riesgosa, porque se tocan los temas de estas sustancias como la ayahuasca, para darle a Blueberry a una connotación más
más espiritual, no únicamente un ser que es el bueno de la película y combate a los malos. Él traía justo todo un background de sufrimiento, de cuestiones, pues no sé, aunque él no haya sido el culpable de la muerte de su amada, pues la carga también como un recuerdo de no haber podido hacer más para evitarlo, ¿no? Sí. Esto, cuando a mí me plantearon la película, fue un proceso largo, porque hubo primero el casting se hizo aquí en México, se hizo en todas partes, porque habemos actores de todas partes. Sí. Está Jung Hong-soo, quien más, Temuera Morrison, Juliette Lewis, en fin. Y entonces primero se hizo el casting aquí, me llamaron, yo aún no sabía de lo que se trataba, después, porque además son cuestiones que se manejan con mucha secrecía. Inmediatamente me dijeron, se va a hacer un western y están interesados en ti para que hagas el casting. Obviamente, pues cuando me llamaron del casting, yo sabía que en ese entonces para ese personaje estábamos pues 100 o más, no únicamente aquí, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí fui al casting, paso el primer filtro, porque me vuelven a llamar, entonces ya me dan otra escena, la desarrollo, y así fueron como 4 entrevistas en el término de un año, porque es una película que llevó mucho tiempo de preparación, tiene una gran producción, no únicamente hablo de dinero, sino de lo que se logró con el dinero. Es una película en la que aquí en México estuvimos en todos los desiertos, estuvimos en Zacatecas, en Coahuila, en Chihuahua, en fin, ellos querían todos los desiertos de aquí, y aparte nos fuimos al desierto de Tabernas en España, que es el lugar donde se han hecho también los grandes westerns como El bueno, el malo y el feo, Por un puñado de dólares, en fin. O sea, no le hicieron en Arizona o Nuevo México, por ejemplo. No. Yo posté. No, le hicimos en México, en España y en Francia. Oh, wow. En Francia estuvimos en Arpajon, que es ahí en París, en los suburbios de París, que es donde están los estudios, en Arpajon. El plató, como le dicen ellos. Sí, pero aquí estuvimos, te digo, primero en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, en fin, todos los desiertos de México, y después volamos al desierto de Tabernas. En el desierto de Tabernas está lo que ellos le llaman el mini Hollywood, que es donde están todos los sets de los westerns. Y es algo muy rico porque, bueno, pues tú entras a la barbería y están todos los elementos de la barbería, es lo mismo que en el salón, en los establos. Sí. Es un pueblo del oeste. Sí. Pero obviamente lo transformaron para cumplir los requerimientos que establecía Jan Kuning, que es un director muy exigente, pero muy exitoso, muy capaz. Y así fue como le decimos, sí, pero sobre todo las partes de los pueblos están hechos en España. Aquí hicimos todo lo que son persecuciones por el desierto y todo este tipo de cosas. Pero allá todos nos fuimos a hacer los interiores, y donde están los sets de las cantinas, de la oficina del sheriff, en fin. Y bueno, después ya de 4 o 5 entrevistas me dicen, bueno, y ya nada más habíamos 3 personas, estaba entre ellos el maestro Gómez Cruz, creo que ¿quién más estaba? Bueno, éramos 3, y yo dije, bueno, pues vamos. Y bueno, pues me avisan que quedo yo, y ya se empieza a hacer ya el trato de los dineros, empiezan las citas para
para vestuario, todo con el máximo. José Carlos Ruiz era el otro actor que estaba. Sí. Y ya, bueno, habiendo yo quedado, entonces todavía hay el proceso del vestuario, porque además había una gran exigencia para que fuera fiel a la creación del cómic que habían hecho estas personas, sí, con el cómic de Blueberry. Sí. Y bueno, vamos, Blueberry es Benson Tercel, que es además una maravillosa persona. Yo me llevé muy bien con ellos. Los malos éramos Michael Madsen, Dominique Berenfeld, que es un francés, Ed Gizzard, y del otro lado estaban Colmeny, Ernest Borgnine, Juliette Lewis. Con todos me llevé maravillosamente bien, excelentes compañeros en escena. Y bueno, pues después de todo estuvimos, ¿qué será? Como 6 meses viviendo juntos aquí y allá, y volábamos juntos, o volaban unos antes, nos encontrábamos aquí yendo y viniendo, después en España, en Francia, en fin. Wow. Y fue un rodaje maravilloso. Sobre todo había muchas escenas de acción, y como había, la mayor parte eran en las locaciones de desierto, pues eran a veces rodajes muy difíciles. Aquí en México, en las dunas de Bilbao, pues, de repente nos tomaba una tormenta de arena, y eso ya no servía, porque a ver, nos daban desde antes gogles, y los llevábamos ahí, los teníamos juntos para exhibir. Venía una tormenta de arena, los usábamos, y la instrucción era: si viene la tormenta de arena, no se muevan de vista, no se levanten, no paren de correr, cierren los ojos, si no les dan tiempo de ponerse los gogles y ya. Y uno a veces ve las tormentas de arena en las películas, pero son terribles, ¿eh? Sí. ¿Sabes? De repente ya pasaba la tormenta de arena, que era durante un tiempo, no veíamos nada más sentíamos cómo azotaba la arena en nuestras caras, y ya al cesar la tormenta de arena, aquello no servía. Es decir, ya no podíamos seguir ahí, sí, porque ya había cambiado todo. ya no estaba el monte donde estábamos nosotros escondidos. Sí. Yo ya tenía que andar buscando mi arma ahí debajo de la arena, no la encontraba, de verdad. Entonces, pero todo eso formaba parte de la vida diaria, y era, pues, ya en la noche encontrarnos en el restaurante y comenzar a comentar todo este tipo de cosas. Fue un rodaje muy rico, un rodaje muy muy duro en el sentido de la exigencia, muy demandante, pero fue muy rico para mí. Volvemos a encontrar que se hablan varios idiomas. Aquí se habla en la película, al igual que en el cómic, porque en el cómic así es, se habla francés. Sí. ¿Por qué francés? Porque Luisiana fue territorio francés que fue después comprado por Estados Unidos. Se habla inglés, ¿no? Por obvias razones. Se habla español, porque bueno, fueron zonas donde pues siempre ha habido mexicanos, desde siempre, es más, desde hace 25,000 años que llegamos aquí las primeras comunidades. Y se habla también chiricahua, ¿no? No sé si así se le llama el idioma, pero el idioma de los apaches es ese. Y bueno, y volvemos a encontrarnos distintos idiomas. De pequeños jugábamos a los vaqueros, ¿no? Y de nuevo te encontraste en un ambiente como el de la infancia, Antonio. Exactamente. Mira, nada más, justamente eso, otros regalos. También estuvo por ahí Juan Manuel Bernal, creo que de actores mexicanos, nada más. Digamos, el yo y Leti Gutiérrez. Uh-huh. Y hay otros por ahí. Y eso decíamos, ¿cuánto quisimos de niños ser cowboys y apaches y todo? Y mira, ahora se nos va a jugar aquí de a de veras. Entonces, sí, y era
era muy rico, es decir, vivíamos con el olor a caballo, con el olor a pólvora. Yo recuerdo todavía a mi alma, yo usaba un rifle Bullcan, que es un rifle muy particular porque es un rifle chiquito, pero de una potencia tremenda. Ajá. Porque yo soy Julio, que es un bandido mexicano. Así es. Sí, y hay la particularidad. Originalmente en esa película mi personaje era mudo, por eso yo hablo poquísimo ahí. Ajá. Pero ya sobre el rodaje dijeron, pues no, mejor que hable. Ajá. Pero ya habíamos hecho mucho, y sí, termino ahí diciendo pocas cosas, pero se me quitó lo mudo a la película, claro. Pero hay una justificación, sí, ya no fue mudo, fue reservado el personaje. Sí. Pero es por eso, porque lo que yo casi no tengo diálogos en esa película, porque originalmente el personaje era mudo. Me habían cortado la lengua. Te empezaste a leer sobre el cómic, sobre el ambiente, sobre las culturas de aquella época, ¿no? Cómo se relacionaban. Estamos hablando de un año que fue 1861 más o menos, 1861, 1865, cuando fue la Guerra de Secesión, más o menos, esas son las fechas. Estamos hablando pues de aquellos tiempos y les daban, tenían que estudiar por su cuenta o alguien les decía, oye, pues en esta época pasaba esto, el comportamiento era este. Había que estudiar por nuestra cuenta, pero había quien nos asesorara ahí. Este tipo de producciones son muy profesionales en todos los aspectos, y hay siempre quien cubra cada rubro de la producción. Había historiadores que habían hecho todo todo el estudio acerca de la época, desde la vestimenta a... Fíjate, te diré una cosa. Ahí yo digo, no sé si pueda decir palabras altisonantes. Por favor. Dilas. Porque yo digo mi primer palabra, sino es que la última expresión, nos vienen persiguiendo los comanches y de repente yo volteo y digo, puta madre. Ajá. Bueno, cuando yo dije eso, hubo toda una investigación a ver si ya era una expresión que se usaba en esa época. Uh-huh. Y bueno, sí, ya se usaba en aquella época y se quedó. Entonces, sí, con eso te digo que había todo un estudio meticuloso de todo lo que se hacía. No había, por ejemplo, una gota que no fuera con la época. No había una espuela que no fuera del tipo de las que se usaban en esa época. Fíjate, Ajá. Mi caballo, por alguna razón, no se lo pudieron llevar de aquí a España. Uh-huh. Bueno, pues le hicieron un trabajo al maquillar el caballo de allá y lo dejaron igualito. ¿Sí? Sí, porque el otro, el que yo estaba aquí, pues se quedó aquí. Sí. Sí, había hubo un gran cuidado en todas las cosas. A mí es una película que también ya se volvió de culto. Sí. Lo mismo que Blow. Hay un segmento de personas, de cinéfilos que las buscan. Sí. De repente, pues yo he estado en Tailandia la otra vez. Pues yo dije, ¿cómo es posible que alguien me conozca aquí? Sí, ahí de repente, pues yo creo que además no hay muchos que se parezcan a mí en Tailandia. Sí. Inmediatamente ya me dijeron, Julio, de un lugar, y ya a mí me dio mucho gusto que la película se hubiera visto, ¿no? ¿Ahí en Bangkok? Sí. ¿O En Bangkok, sí, efectivamente. Qué padre. Me encanta Tailandia. Y de hecho hay, digamos, un puesto laboral de una persona o un grupo de personas que se dedican exclusivamente a identificar si cada artefacto que aparece o cada escenografía que aparece en la película
corresponde al tiempo en la que se está desarrollando históricamente los hechos. No sé cuál sea el nombre porque desconozco el argot que ustedes manejan, pero sé que existe eso. Bueno, hay un historiador, sobre todo en estas películas que son de época, hay un historiador, pero y el historiador obviamente controla el departamento de vestuario. Él es, junto con el director y el productor, quienes dan el visto bueno para los accesorios, porque bueno, ya que está el vestuario hecho, ya que lo ambientaron, por ejemplo, pues yo ando vestido de andrajos, todos pues andamos en la batalla, en el campo, los caballos y todo eso, ya traigo, pues yo tengo unas botas rotas y todo eso. Tengo que decirte que todas esas botas eran, pues yo las vi nuevecitas. Sí. Las compraron nuevas, no fueron por ahí a comprarlas a la paca. Ajá. Y arte hace un gran trabajo porque entonces son los que empiezan a matizarlas, a envejecerlas, a meterles polvo hasta que dan la apariencia de viejo. Y en el caso de que no se encuentran las telas que se usaban en aquella época, ellos tienen la manera de hacer magia, no les llamaría trucos, de hacer magia, y hacen que las telas queden idénticas. Y bueno, hay todavía otra cuestión. A veces cuando uno recibe balazos o se cae uno, se rompe la ropa, siempre hay 3 o 4 prendas mínimo de cada prenda que uno usa para esas eventualidades. Antonio, me comentaba... A veces, adelante. Ajá. Perdón. Sí, a veces uno hace hoy una película, una escena donde recibe 2 balazos y esos balazos que ya se registraron, ya se rompió la ropa. Bueno, tiene que haber otra ropa totalmente nueva, porque a lo mejor al día siguiente se hace una escena que es 3 días antes de que yo reciba el balazo. Entonces, todo eso son cuestiones que tienen muy, muy, muy controladas, sobre todo este tipo de producciones, son muy exigentes, y es lo que hace que un producto tenga este nivel de calidad. El público no tiene por qué justificar, pues es que, pues sí, ya se ve ahí rota esa cosa porque ya la ha traído por ahí a vieja, ¿no? Pero si esta camisa se está viendo antes de que yo me caiga del caballo, pues no puede verse raída como si ya me hubiera caído, ¿no? Claro. Y todo ese tipo de cuestiones. Y la continuista o el continuista es el que tiene que estar siempre atento de bueno, a ver, no, aquí llevaba los botones abrochados hasta arriba, o llevaba uno suelto, o en esta escena el pelo lo llevaba detrás de la oreja. Son cuestiones de una precisión milimétrica. Se le llama y uno continuista. También, continuista. Órale. Así es. Ajá. Sí, la continuista. Y tiene una gran responsabilidad, porque a veces uno como actor pues está en la cuestión del personaje, pero también uno tiene que, se le va uno desarrollando cierta disciplina para contribuir también con el trabajo de los continuistas. A veces uno, la continuista, no, es que esto yo no lo llevaba aquí. Porque además, no únicamente en la ropa, sino en los movimientos. El movimiento que uno hace al terminar una escena debe de marchar con la escena que viene en el montaje. Entonces, los movimientos siempre tienen que ser los mismos, aun cuando haga uno la toma 20 o 25 veces, porque se tiene que tomar de diferentes ángulos. Y esa es una habilidad que el actor debe de ir desarrollando, y también a veces ya con el cansancio y estas cosas de repente no pues solicita el auxilio de continuidad, y ya como sabes, no recuerdo si aquí tomé el vaso con la mano derecha y me lo pasé a la izquierda, o me lo llevo a la boca con la mano derecha, y entonces ahí continuidad está teniendo siempre un registro, apuntan, llevan el video, ahora ya se puede
pues echan mano del video. Antes era a pura foto fija. Siempre en las escenas había foto fija, Sí. y siempre como de continuidad tenía toda una serie de fotos de todos los movimientos. Entonces, pues eso contribuye a que la continuidad de la película se desarrollara sin que hubiera errores, que a veces son horribles. La gente, no, el público, a veces no sabemos qué, pero hay cosas que ya de repente nos hicieron como cortocircuito. A ver, aquí hay una cosa, creo que ya trae otra camisa, que acaba de entrar allá, y acaba de salir, y ya la traía suelta y ya la traía abrochada. Y eso rompe la magia en el cine. Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Y esto fue muy riguroso ese control. ¿Cuántas horas los hacen? Bueno, a ver, has trabajado en cine de distintos países, pero vamos a hablar, pues en este caso, ¿sí? Cine francés, el cine que se hace aquí en Estados Unidos y el cine que se hace en México. ¿En cuál se elabora más en número de horas? ¿Y en cuál se elabora menos? ¿Es igual en todo? Pues mira, es igual, y a veces está también en función. Nosotros dependemos mucho, sobre todo en locaciones, de la luz natural. Okay. Y a veces el mismo actor, por su responsabilidad, por su compromiso, pues sabe que ya se terminaron las 12 horas que están estipuladas en el contrato, y le dicen a uno, oye, es que tenemos que, mañana no nos va a dar la misma luz. No, pues vamos a hacerla. Es decir, sería necio y egoísta de parte de uno si uno sabe que si no se saca en este momento todo el trabajo anterior, se va a tronar, ¿no? O sea, mañana va a estar nublado el día, hoy hay mucho sol y la escena requiere que esté soleado. Así ¿no? Es. Sí, y en Blueberry, por ejemplo, pues eran jornadas a veces larguísimas. En Blueberry, y esto ya tiene bastante tiempo, pero yo vi por primera vez los globos, son globos de iluminación, porque de ser necesario, a las 2 de la mañana o 3, cuando el desierto estaba más oscuro, ellos nos hacían una tarde, como si fueran las 5 de la tarde, por ejemplo. Sí, con unos globos gigantescos. No, ya pues, no da la luz, caigan los globos. Antonio, ¿recuerdas alguna escena que podamos ver en la película de Blueberry, o como se dice aquí en América, en el continente americano, Renegado, donde hayan usado esos globos? ¿Alguna escena en específico recuerdas? Si yo veo la película y digo, ahí usaron los globos. Sí, hay una escena cuando nos persiguen y estamos así como en team back, tratando de reagruparnos. Michael Madsen, Dominic Kinderfeld y yo, y estamos así como en junta, y se ve que es en una tarde, pero esa escena la hicimos en una noche. Estamos así como pensando qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, para que no vuelvan a alcanzarnos los apaches, y para poder seguir en la busca de Mike Blueberry. Ya es un poco previo a la muerte de tu personaje, ¿no? Sí, exactamente. Órale. Wow, qué interesante. Una última pregunta antes de irnos a otro corte y ya para ir cerrando el programa. El vivir, tú me lo comentaste, ¿no? Por ejemplo, esta película de Blueberry te llevó que estuvieras fuera de casa por meses. El vivir mucho tiempo, pues, aunque para muchos podría parecer romántico, es difícil. Y te comento mi experiencia como asistente de antropólogos en Asia, en Tailandia, específicamente en la zona de Isan. A veces tengo que irme y me voy por semanas. Y si fueran vacaciones, la primera semana es muy coqueta. Pero ya el estar mucho tiempo ahí conlleva mucho. ¿Cómo sorteas eso, Antonio? Mira,
creo que esta es una cuestión que es en función del carácter de cada quien. Yo soy un perro solitario, Will, y por ejemplo, en esta etapa de confinamiento no me resulta problemático el aislamiento. Obviamente estoy preocupado por lo que sucede, por lo que sucederá, por lo que vendrá, pero el estar aislado, sin contacto, tengo muchísimos amigos, los quiero mucho, pero generalmente soy un hombre solitario y soy muy, muy desarraigado, es decir, no es que me dé igual, pero no sufro mucho. Si yo sé que voy a estar 6 meses fuera de esta casa que es la tuya, que es mi refugio y es donde llego ya a lamerme las heridas después de las batallas, digo, ya llegué a mi casa, ya ni me acordaba cómo era. Sí. Ya regreso y sí, me siento bien, pero cuando estoy fuera, he hecho, aún cuando siempre se trabaja con personas diferentes, ellos son mi familia, me la paso en el set, me la paso con los directores, entre los fierros, y en el caso de aquí en México, pues incluso al staff, ya nos conocemos muchos, nos volvemos a encontrar recurrentemente, ya a veces no nos acordamos cuál fue el anterior que hicimos, pero ya nos conocemos. Sí, esa es mi familia, Ulises, y sí. yo al menos, pues el hecho de vivir en aviones y en hoteles no me resulta tan extraño. Creo que el hotel es una extensión de mi casa. Hay una cuestión que guardé una vez en un hotel, creo que fue en Castelo Branco, en un hotel a donde llegué, y había una tarjetita que decía, no recuerdo exactamente, pero decía: bienvenido tú, viajero, que haces de cada lugar donde pasas la noche tu casa. Me llegó muchísimo y la guardo por ahí, la tengo ahí, y yo hago de cada noche donde la noche me toma, de ese lugar hago mi casa y mi universo, y eso es rico. De verdad que no lo sufro. De hecho, no es gran consulta. Me voy a ir a un corte y regresamos para pues hablar de Apocalipto y ya ir cerrando este programa. No se despeguen, señoras, señores, regresamos. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC. Conectado. A través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden, tenemos página de internet ulisesosaeta.com o lacloacainternacional.com. También estamos a través de iTunes, estamos a través de Podbean, Podomatic, estamos también siendo transmitidos por distintos blogs. Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, estamos también con Cuervo Rock, un abrazo, y otros muchos espacios donde nos están transmitiendo. Muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias a la comunidad rockera, que son los que sostienen este programa, y también a los no rockeros, obviamente. Estoy platicando con Antonio Monroy. Antonio, pues ya hemos platicado de 2 películas. Hablar del total de todo su trabajo es demasiado difícil, como yo les decía. Estoy hablando de algunas más de 93 créditos donde él aparece. Empezó haciendo teatro, pero bueno, ya las cosas de la vida te lleva hasta la BBC, ¿no? de Londres, y te lleva hasta hacer programas en idiomas de nuestro país, como el náhuatl. Hay un programa que se llama Virus, ojalá al ratito lo comentemos, no sé si esté bien. Se llama Virus, ¿verdad? Sí. Qué bueno que hay que comentar de eso, porque es interesante, porque sí, claro. Entiendo que es por Canal 22, Antonio, ¿estoy bien? Tú me corriges. Sí, es por Canal 22, lo comienzan a transmitir, tengo idea, esta semana en Radio UNAM y en el sistema de radiodifusión de México, pero además en muchas partes de Centroamérica y Sudamérica, porque también se está haciendo en quechua. En quechua, que es el que hablaban, es un idioma inca, ¿no? Entiendo, es Exactamente, ajá. Sí. Sí, es un esfuerzo que hicieron unos amigos y me hicieron el gran honor de invitarme a mí para darle la voz en náhuatl. Es un esfuerzo con la única finalidad de llevar la información acerca de este virus que ha sido pues un azote para todos. No hay alguien que se haya salvado, aún los que no creen en ello, estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y es un esfuerzo que estamos haciendo sin recibir ninguna retribución, más que la máxima retribución que puede haber para alguien, que es algo que a mí me retribuye mucho, es dar la información para personas que no hablan el español, pero curiosamente tienen radios en su idioma. Entonces estamos tratando de acercarles la información de la manera más sencilla y llana para que estén prevenidos y podamos de alguna manera tener un medio de contención de la pandemia. Sí, y eso es lo que estamos haciendo con Virus. Qué bueno que les haya llegado ahí. es lo último de lo que estás haciendo, ¿verdad? Entiendo. Hay muchas radios en las comunidades indígenas, sobre todo donde ustedes llegan, donde se habla el quechua, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, funcionan a través de radios comunitarias. ¿También están llegando a radios comunitarias? Sí, es la intención y se están haciendo los enlaces. También me parece que ya encontraron quien le meta la voz en Aymara. ¡Órale! Y yo espero que se siga extendiendo esto y que podamos hacerlo en las
en todas las lenguas originarias posibles para que llegue la información, y también es una manera de mantenernos unidos en esta situación tan difícil, en hacerles sentir a los hermanos que están en comunidades apartadas, que no están solos y que hay hermanos de sangre que están tratando de hacer en la medida de sus alcances lo mejor para que ellos estén informados y que sepan que siempre estamos pensando en ellos y siempre estamos tratando de estar en comunicación con estas comunidades, no únicamente a través del entretenimiento, sino también en un acercamiento más humano. Exactamente. ¿En qué idioma hablas? Porque tú eres el de los que describen, ¿cierto? ¿Es en náhuatl? Sí, yo lo hago en náhuatl y en español. Entiendo que también estuviste viviendo o estuviste visitando a los lacandones. Entiendo que esto debió de haber sido en Chiapas. Sí. ¿Hablas lacandón? Sí, también aprendí. El lacandón es una rama de la lengua maya. Maya, sí, porque en Chiapas pues se hablan varios idiomas. En el puro estado se habla el tzotzil, cental, tojolabal, chol y el lacandón. Efectivamente. ¿Estoy bien? Efectivamente. Sí, no, y además, mira, en este momento aprovecho para decirte, y voy a hablar un poco de tu background. Ajá. De la educación. Siempre, sobre todo en el conglomerado de los colegios o de las instituciones que tienen como el manto religioso por encima, siempre los jesuitas han sido respetados como una de las órdenes que tienen miembros con más preparación. Tú sabes, tienes que tener una licenciatura antes, sí, no únicamente teología y es algo que por lo que yo les profeso especial admiración. Tengo que decirte que tengo una hija que es doctora en historia y se dedicó a estudiar todo lo relacionado con Jesús. Estuvo en el Vaticano, también dejaron de estar ahí una semana, y en este momento pues anda por ahí publicando y estas cuestiones. Ella sí es gente normal. Sí, pero fíjate, es curioso. Sí, pero efectivamente, y mira, esto es muy rico, esto que tú me digas, porque a veces dicen, bueno, maya, y en maya eso no nada más. No, porque además, así como dentro del maya hay varios acentos, hay maya de varias regiones, de varias épocas, y además en esa misma región hay otros idiomas que son totalmente diferentes, como dices el tzetzal, el tzotzil, los tojolabales, en fin, sí. Y yo estuve con los lacandones y aprendí a pronunciar y a entender algunas cuestiones no únicamente del idioma. Para mí, pues me va a faltar vida para aprender todo lo que a mí me gustaría conocer de las lenguas, es aprender toda una concepción del universo. Tengo que decirte que hay cosas de cada parte que yo me llevo muy, muy, muy señaladas dentro de mí. En la Canja estuvimos en la casa de uno de las personas que organizan a la comunidad. Generalmente nosotros pensamos que nuestras culturas ancestrales han sido educadas siempre en el machismo, que siempre tienen a la mujer en segundo plano. Rápidamente te comentaré, y creo que la anécdota ilustrará cómo es la manera realmente en que se vive en muchas de estas partes. Hay partes en las que es totalmente diferente. Sí. Algún día, cuando terminamos de hacer el tráiler, ya nos dijo esta persona, ¿saben? Mañana los espero en la casa. Estábamos quedándonos en una especie de bungalows pequeños que él tiene para visitantes,
Sí. Y su casa está muy próxima. Llegamos y estaba su esposa y sus 2 hijos. Ya llegamos a su casa y nos dijo, yo los quiero invitar a desayunar antes de que se vayan. Llegó la esposa y le dijo, dame las llaves de la camioneta, por favor, porque tengo que ir a ver cuestiones de los niños a la escuela y esto. Y mira, ahí arriba están los frijoles, acá hay manteca, por si te falta algo y esa cosa. Ajá. Es decir, le estaba diciendo, le estaba delegando las responsabilidades de darnos el desayuno. Y él dijo, sí, yo los invité a desayunar, yo les voy a hacer a ustedes el desayuno. Ella se va a sus cosas, una señora muy amable, pero no hay de que a ver, haznos el desayuno ni nada de escuela ni nada. Ella fue por las llaves de la camioneta y él se quedó a hacernos el desayuno. Él hizo el desayuno feliz, nosotros felices también, y a mí me llenó de gusto ver esa cosa. Ahora, lo que pasa que siempre ha habido en nuestro país, bueno, no sé si siempre, pero ha habido como una sensación o una actitud, por decirlo mejor, de desprecio, ¿no? Hacia lo que viene del mundo indígena. O justo hoy en día, bueno, en estos últimas semanas o últimos meses, hemos visto que se ha abierto un debate, o se abrió un debate muy fuerte sobre el racismo y el clasismo. Entre paréntesis comento, me han dicho, oye Ulises, tú que vives en Estados Unidos, allá hay mucho racismo, y yo digo, ¿sabes qué realmente? O sea, sí hay racismo aquí, y se trata de combatir, tan así que bueno, hay carreras para poder entender el papel de las distintas etnias, ¿no? Por ejemplo, estudios chicanos para entender el movimiento chicano y a los mexicanos, para podernos entender nosotros mismos también. En las universidades tienen la licenciatura, maestría y doctorado en estudios chicanos, en estudios panafricanos, que tiene que ver sobre las comunidades africanas, y panasiáticos, bueno, o asiáticos, que tiene que ver estos estudios con las comunidades que vienen de Asia. Cierro mi paréntesis. Tú que has vivido en comunidades y que has interactuado dentro de las comunidades indígenas, y lo que yo les decía, que pues en México siento que hay más discriminación, hay más racismo y clasismo. No sé si compartas un poquito esta sensación que yo tengo o disidas. La comparto totalmente, querido Ulises. Como te decía al principio de la entrevista, y esto pues hablo mal en hablar en plural, pero fui educado, viví en una familia de indígenas por un lado y por otra parte mestizos. Vamos, de la familia de mi mamá, pues son casi todos de ojos azules y toda esta cuestión. De la parte de mi papá, todos son morenos. Uh-huh. Pero siempre era en la casa, es que son niñitos, y era así como una situación natural para mí hasta que yo fui tomando conciencia. Pero hemos sido educados desde nosotros a despreciar nosotros mismos, a discriminarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, dices, y hay una gran discriminación, incluso vamos en los restaurantes, en las tiendas, en fin. Mira, regreso un poco a lo de Santo Luzbel. Sí, gracias. En Cuetzalan, pues nosotros desayunábamos en los restaurantes. Yo, como te digo, siempre andaba solo. Y pues alguna vez estaba en una terraza de un restaurante y estaban unos niñitos. Siempre he tenido la suerte de que en todas las partes que voy me adoptan. Me saldré un poco hacia la selva de la Candona. Uh-huh. Ya las últimas veces que yo era Antonio Monroy Chambor. Ahí tengo grandes hermanos, Mario Chambor, Pablo Chanquín, que me adoptaron. Para ellos soy un Chambor más. Sí. Y aquí estaba alguna vez desayunando y estaban unos niñitos ahí. Y dije, ¿quieren comer algo? Vénganse. No, es que no podemos entrar. No, ¿cómo no pueden entrar? Y les digo, vengan para acá. Lo siento a la mesa y llega el gerente, es que no pueden. No, ¿por qué no pueden?
si ellos no pueden, tampoco yo. Ellos todavía cohibidos, y bueno, desayunaron ese día ahí conmigo. Sí. Y para mí fue algo muy rico, porque en alguna parte se les debe haber quedado, bueno, si este individual que yo está aquí, yo también puedo estar aquí. No tengo por qué dejarle la banqueta a la gente de razón, porque así me han condicionado, ni sentirme menos que los que están allá adentro. Y eso fue algo muy rico para mí. Primero, a ellos les daba pena decir que hablaban náhuatl. Sí. Te digo, nosotros queríamos hablar con ellos y decían, no, porque el hablar náhuatl los hacía motivo de discriminación. Los identificaba, ¿verdad? Exactamente, pero ¿sabes qué? Este es un mal de la humanidad, no únicamente aquí, claro. en Melilla y pues en Marruecos uno da cuenta que quienes son originarios de esa tierra son discriminados en su propia tierra, así como nosotros. Lo mismo, de repente había una familia que uno encontraba en todas partes, porque yo siempre andaba con mi cuaderno de apuntes y andaba dibujando por ahí. Ya había terminado, justamente había terminado de hacer Blueberry, me había ido a dar una vuelta por ahí, por Europa, por el norte de África. Bueno, sí. Y lo mismo, unos niñitos árabes que no podían entrar al restaurante. Entonces, no, sí, siéntate, yo les voy a invitar. Sí pueden, es que no pueden, no, sí pueden, ellos están en su tierra y yo estoy comiendo mejor que ellos. Incluso te comentaré una otra anécdota, ya cuando yo tenga que pararme me dices. Cuando yo llegué en el barco a Melilla, fui el último que bajé del barco y ya, incluso bueno, se dio oportunidad, bueno, gracias capitanes y ya, no, que tenga una buena estadía. Como a la vuelta de un mes me tocó el mismo capitán del barco, pero curiosamente pues yo iba solo, siempre he viajado y me gusta viajar solo, pero ya esa familia, pues de alguna manera, yo me los encontraba en todas partes. El día que yo salía estaban ahí en el muelle para despedirme, pero ya no únicamente estaban 3 niñitos, que siempre iban 2 niños y una niña, sino ya estaba ahí la mamá con ellos para despedirme. Y me dice uno de los oficiales, mire, todos ustedes que van todos los de África que se van a trabajar allá a España, a Francia, ¿sí? Ajá. Y ya están regresando de sus vacaciones y va toda la familia a despedirse. Y estoy aquí solo, y en eso llega la familia y le digo, mire, ya me vino a despedir mi familia. Bueno, hay tanta la despedida y la euforia, todos llorando ahí, yo ya me venía. Sí. Ya voy arriba y el capitán así con los brazos encima del barandal, siempre al último. Y es que estaba despidiéndome de mi familia. Sí. Sí, pero esa suerte he tenido yo. Esa zona que dices tú, Antonio, Melilla, ¿no es el territorio español que está en el norte de África, que es en el Magreb? Efectivamente. Okay, sí. Sí. Para ubicar a nuestro público, ¿no? De la zona. Y que tiene además, viven una situación muy parecida, ¿no? De la relación entre los marroquíes y España, como la que viven aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, y muchos países viven también esa suerte. Así es, y fíjate, a mí me tocó en ese entonces, de repente yo empecé a ver a la gente inquieta y silenciosa, cuando siempre son bulliciosos, siempre me hablaban, yo percibía cierta tensión en el ambiente, y ya por ahí, de repente alguien dice, no, es que ya llegan los barcos españoles, y voy al muelle que está y entonces ya había llegado la armada española, porque de repente unos pescadores se habían pues más que sí, a una isla, la isla de la Piedra, no sé cómo se llama. Uh-huh. Es una isla de unos pescadores marroquíes habían desembarcado allá. Bueno,
pues se les vino encima la Armada Española y fue un momento muy muy tenso, incluso de tensión mundial, y entonces yo tuve hasta problemas con un señor que dije, bueno, pues para mí es lo que legalmente es. Digo, bueno, es que Melilla es un territorio marroquí, pero es un protectorado español. No, nada de protectorado, es propiedad de España. Y así, dice, no, bueno, pues está bien, yo no quiero meter en un conflicto internacional, pero sí, me tocó esa situación tan tensa. Es que efectivamente Marruecos y España están en un estrecho y la distancia marítima entre ambos países es muy poca, ¿no? Creo que lo que divide el norte de Marruecos con el sur de España, pues son algo así como 50 kilómetros, 60, no lo sé realmente sería, pero yo entiendo que se ve la bahía, si uno se pone en la bahía, de un país puedes ver la bahía del otro país. Se ven las luces, efectivamente. Antonio, vamos a hablar, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin hablar de otra película que es de aquí de Estados Unidos. Tú has hecho muchas películas también aquí en Estados Unidos. Amor a ciegas es otra, pero no podemos hablar de todas, así que vamos a hablar. Y esta película, pues siempre yo sé que no vamos a profundizar tanto, porque yo sé que en otras entrevistas con otros entrevistadores, pues te van a preguntar, porque pues, fue una película muy taquillera y sigue siendo una película de referencia, la de Apocalipto del 2006, que es cuando sale. Yo no sabía que había sido grabada en Veracruz. Sí, y mira, aprovecho para decir esto, que siempre que lo digo, siempre acusaron a la producción de haber maltratado ruinas prehispánicas, de haber desvirtuado la historia. Bueno, tengo que decirte que no tocamos, nunca estuvimos en unas ruinas arqueológicas. Todas las construcciones que se ven ahí de la ciudad, que fue a donde venía y me tocó, en el templo, están cerca de Boca del Río, en un terreno muy grande, que era un terreno baldío, que se alquiló ex profeso para eso. Ahí se construyeron, todas esas pirámides que se ven en la película son construidas desde los cimientos hasta el lugar donde está el laboratorio, son construidas totalmente para la película. Nunca se tocó una piedra, ni nunca estuvimos grabando en ningún vestigio arqueológico. Y la película no es una película histórica, es ficción, ¿no? Es ficción, exacto. Queda y claro. Yo siempre digo, es la historia de la humanidad, el aprovechamiento del conocimiento y del poder de parte de quienes tienen estos dos elementos para aprovecharse de los que no lo tienen, de quien no tiene el conocimiento, en este caso de la astrología. Nosotros utilizamos el eclipse y todo para mantener a los territorios vecinos bajo el yugo del imperio de ese reino ficticio que está, obviamente, la estética está en gran parte basada en elementos mayas. Sí. Pero no es la historia de los mayas, que siempre fue de lo que se acusó la película. Sí, entendemos que cuando llegaron los españoles, pues ya los mayas ya no estaban como imperio, ¿no? Ya estaban los mexicas, por ejemplo. Sí, no, tenían siglos los mayas de haber sido una civilización desaparecida. Sí, ya. De hecho, es que últimamente, hace pocos años que se han estado encontrando todas las pirámides y se siguen encontrando las pirámides hoy en día. Efectivamente. Sí, y se toman elementos de la cultura olmeca, que es la cultura madre de la cultura maya, ¿no? De hecho, es la cultura madre de todo, fue la primera.
Efectivamente. Y requirió... me da mucho gusto hablar contigo, sin poder hablar en un terreno donde podemos entendernos llanamente, ¿no? Gracias, Antonio. ¿Requirió modificar tu cuerpo? Es decir, ¿quisieras más ejercicio, que lo adelgazaras, que te dejaras el pelo? Bueno, obviamente sí hubo ahí unos cortes, sí, fíjate, fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Ya, mira, tuve la gran suerte. Bueno, Mel Gibson, para empezar, es un excelente actor. Uh-huh. Desde el principio fue un acercamiento muy estrecho. Desde la entrevista, y ya después de pasar el casting, tuvimos entrevistas individuales con él. Y ahí fue cuando yo supe que no era una película histórica. Sí. Por lo siguiente. Llegamos, nos vimos en un hotel aquí en México, que así fue con cada uno de los que participamos, y ella me dijo, mira, pues yo quiero que estés en mi película, estoy haciendo una película donde voy a necesitar actores con perfil maya, y ahí yo le digo, pues mala suerte para mí, porque el perfil maya es muy diferente al mío. Y me dice, no, pero porque le digo, pues es que yo soy tenosca, soy mexica, soy huehuenche. y me dice, no, pero no es una película histórica, vienen actores de Perú, vienen Pieles Rojas, vienen Su, vienen gente de Europa, pues, en fin. Raúl Trujillo, ¿no? Que es nativo americano, Raúl Trujillo, de aquí, de Estados Unidos. Así es. Sí, también Rudy Youngblood, es piel roja. Ajá. Sí. Y vino gente de Sudamérica también. Entonces, y ya desde ahí me quedó claro, y él siempre defendió, nunca fue su premisa de que fuera una película histórica, él siempre dijo que era una ficción, y eso se ve muy claro en la película. Sí. Pero y además, siempre fue muy generoso en todos los aspectos Mel Gibson conmigo. El acercamiento era muy estrecho, sobre todo porque en las escenas donde yo estaba únicamente habíamos 4 o 5 personas, además del conjunto. Entonces, pues eso daba oportunidad a que sus indicaciones fueran muy precisas, pero siempre me decía, tú propone y lo vemos, y siempre caminamos así de la mejor manera. Él quedó muy contento, me atrevo a decirlo, y yo también. Todavía me acuerdo que en las fiestas tiene un gran sentido del humor y es un tipazo. En la fiesta él me hacía los gestos que yo hacía cuando entraba en trance en la película. O sea, ya una vez que se concluyó, hubo una fiesta. Siempre supongo que ha de haber fiesta, ¿no? Ya terminamos, señores, brindemos. La fiesta rap, esta fue como 2 meses después, ya todos tranquilitos, ya habiendo aterrizado, todavía no veíamos la película, y ya pues hubo la fiesta para celebrar que habíamos llevado la película a su conclusión. Y bueno, te decía esto, pues a todos casi les quitaron las cejas, les quitaron hasta la mitad del cráneo, el cabello. Sí. Y me dijo, hay que cuidarle el cabello, Antonio. Entonces lo que hicieron, me echaron el cabello para arriba. Ajá. Y nada más me raparon de la mitad de la cabeza hacia abajo. Es decir, yo salía de ahí y me decían, bueno, ¿y tú qué hiciste? Porque yo llegué a Veracruz ya cuando a mí me tocó entrar al rodaje. Sí. Yo no conocía a mis amigos. Dije, oye, pero ¿por qué no me saludas? Pues es que ya no se conocían. Entonces, yo ya no los conocía. Sí. Estaban totalmente transformados. Sí. Y ya, entonces, te digo, obviamente pues, las calificaciones, fue un trabajo muy demandante. Llevábamos, diario eran como 5 horas de maquillaje. Wow. Pues había que retocar el maquillaje, poner las escarificaciones, los apliques,
y los vestuarios, que también hubo una investigación muy meticulosa acerca de los elementos que se iban a utilizar, desde los materiales. Sí. Y entonces era un trabajo muy, muy detallado, desde la punta de los pies hasta las plumas que llevábamos en el tocado. Y te digo, y en ese aspecto, bueno, sí, nada más me raparon la mitad, y eso hacía parecer que yo estuviera rapado, porque me echaban el cabello para encima, sí, y me cubría el tocado. Las cejas me salvaron porque tenía un antifaz de jade. Ajá. O sea que también tus compañeros les quitaban las cejas. Las cejas, sí, a todos. Pensé que era maquillaje nomás. Wow. No. Increíble. No, diario era retocar el maquillaje. Si uno, por ejemplo, en las orejas teníamos unas extensiones una extensión de la oreja y de ahí colgar los aretes, pero eran extensiones que eran pegadas y eran usadas. Si yo me las cuidaba, eso me garantizaba por lo menos 10 o 15 minutos más de sueño, porque no me tenían que poner la extensión de las orejas, entonces me duraban 2 o 3 días, pero había los que de plano no las soportaban, les daba temperatura y llegaban y las quitaban. Pero sí fue muy demandante, pero te tengo que decir que fue correspondido todo el esfuerzo que hicimos para todos. ¿Cuánto tiempo te llevó actuar en esa película? ¿De cuánto tiempo o requeriste estar ahí? Yo estuve 2 meses. Para esas escenas en el templo, yo estuve 2 meses. Fue una película que se llevó mucho tiempo, porque además ahí ya únicamente hicimos las escenas en la ciudad, pero ya habían hecho todas las de la selva, que se llevaron muchísimo tiempo, y eso fue en Mancillado, en otra parte de Veracruz, cerca de Catemaco. Es que fue, a ver, si recuerdo, fue a San Andrés Tuxtla, Catemaco y Paso de Ovejas. Exactamente. En el lugar donde estaba el set se llamaba Paso de Ovejas. Paso de Ovejas, ¿verdad? Sí. Híjole, pues, Antonio, hay muchísimas preguntas. Solamente platicamos de 3 películas de todo el total que tienes. La verdad es que tienes un trabajo increíble. Nos podríamos pasar, yo creo que meses platicando sobre todas tus experiencias. Sin embargo, a mí, bueno, en este programa me dan 2 horas. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que no te haya preguntado, Antonio, y se tenga que decir? Pues no. Tengo que decirte que es una entrevista en la que yo me he sentido muy a gusto. Gracias. Y obviamente fuimos transitando el camino de las preguntas y respuestas, tal como se fueron presentando las cosas. Yo siento es una de las entrevistas mejores que me han hecho, Ulises. Muchas gracias. No, gracias. ¿Qué palabras me acabas de decir? Y yo te lo agradezco y te lo tengo que reconocer públicamente. Gracias. Me sentí muy a gusto, y yo estoy a tus órdenes. Espero que quienes nos están escuchando la hayan pasado muy bien. Esperamos sus comentarios. Y fue muy rico para mí. Yo le tengo que agradecer. Quiero mandarle un cariño, un abrazo muy cariñoso y un beso a Miriam Carrillo. Yo también. Y a ti, Ulises. Gracias. Y a todo el crew de la cloaca. Y a todo el público. Síganlos escuchando. Así como hoy me tocó en suerte a mí, pues tendrán la oportunidad de escuchar a muchas personas compartiendo la otra parte, lo que no se ve, de lo que ustedes ven o que escuchan. Yo me siento muy a gusto de haber podido estar en contacto con todo este auditorio que ustedes tienen. Una pregunta antes de que cerremos, y no me quiero ir sin esta pregunta que tengo hacia ti. De cada lugar que es importante para ti,
de cada evento, de cada película, me da la impresión que tomas un pequeño fragmento como recuerdo de. ¿Estoy en lo correcto o no es así? Estás totalmente en lo correcto. Y además tengo que decir que físicamente soy muy chacharero. Siempre me gusta. Ya he abandonado un poco esa costumbre, pero siempre me traían que fuera una piedra, pero ya estaba lleno de piedras y de un montón de cosas. Pero siempre en las producciones que hay elementos que son muy particulares del personaje, y eso sí lo sigo atesorando. A veces me los ofrecen, tengo pulseras, tengo aretes, que me dicen, esta quiero que se la lleve. Y son cuestiones que me llevan, aún sin que haya necesidad de ellos, me llevan a ciertos momentos de mi vida que son de los más importantes, que es cuando estoy en el set, en la locación o en el escenario, y que es el lugar donde yo me siento pleno y me siento feliz y me siento parte de este universo que compartimos todos. Sí, soy muy chacharero, y así como las cuestiones físicas, que me traigo piedras y que a veces digo, híjole, pero a ver dónde voy a meter eso. No, sí, pero es que yo tengo que llevar no vestigios arqueológicos, que es lo que encuentro por ahí en el camino, así. Sí. Y así como eso, tengo muchos momentos que son cruciales y muy específicos de cada uno con los que me ha tocado compartir la escena, y todos me han enriquecido. Todos esos recuerdos y esos pequeños tesoros que he ido recogiendo a través de mi vida son los que forman parte de mi carga existencial, estoy muy, muy, muy contento. Hablamos de 3 películas, que fue Santo Luzbel, Apocalyptic Blueberry. ¿Qué fue lo que tomaste de cada una? Bueno, de Blueberry me acuerdo en este momento de 2 cosas. De que una vez estando en España, Jan Kunen me dice, ¿cómo extraño a mi staff mexicano? Porque de repente pues había cosas que se atoraban. Dice, ya me lo hubieran resuelto. Porque aquí todos lo resolvemos con un alambrito, un trapito, vemos cómo lo hacemos. Sí. No, ¿cómo extraño a mi estado mexicano? Y tengo una pulsera que me regaló Marilyn Fitosi, que yo usé durante todo el rodaje, y me dijo, esta quiero que la tengas tú. Y una pulsera que me regaló esta familia en Melilla, una pulsera, fíjate, rápidamente, una niña de, ¿qué sería? Unos 9 años. Ella era la mayoría, la única que hablaba español e inglés. Los otros chicos hablaban, no sé qué sea, en Marruecos, pero no hablaban español ni inglés. Y ya cuando estaban ahí despidiéndome en el barco, yo me había comprado unas pulseras que son 6 pulseras. Sí. Se quita una pulsera ella y me la da, y entonces yo me quito una de esas que llevaba y se la doy, y me dice que no, pero ya me acordé, no era ella la que hablaba español, era un niño que era un poco menor que ella. Sí. Debería de tener, creo que 10 años, y ya me dice el niño, no, dice que no es cambio, que quiere que te la lleves. Órale. Y ahí tengo la pulsera. Sí. Y algo maravilloso, vamos, son cosas que me sacan el niño que llevo dentro, me emociona. Es que eres espiritual, Antonio, por lo que observo y por lo que he platicado, eres muy espiritual. Sí, me resultan conmovedoras. Sí. Y ya, entonces lo que hice yo fue recoger mi pulsera y, perdón, porque dices, estoy faltando al respeto, sí, creo que quiere una de las mías. Sí. Digo, no, que no te lo está cambiando. Sí. Te la quieres regalar, porque además yo decía, estos niños que además son niños muy pobres, sí. Siempre
un regalo que apreciaron mucho fue una pluma que yo llevaba, se la regalé, y luego ya empezaron a ligar por ahí entre ellos. No, porque a él le diste el boli, porque le diste el boli porque decía, ¿por qué pelean? No, pues porque le diste el boli. Digo, no, ya ven, ¿por qué nos quería dar? Ya están peleando por una cosa de esas. Sí. En fin, pero fue algo muy rico. Entonces ya conocí también a unos monjes que me escriben, los conocí también en Melilla, maravilloso, sí, maravilloso, unos monjes musulmanes, no sé cómo se llaman. Es increíble. Uy, bueno, y ya se me está acabando el tiempo, pero rápido te comento. Es increíble levantarte en las mañanas estando en los países musulmanes y escuchar el llamado a la oración. Algo tiene, pero te atrapa. Eso es el asunto, y es un sonido que yo traigo siempre en mi vida. Cuando llego a escucharlo por ahí en alguna película, me remonta allá, el recordarme en el barco a la hora de la oración, cómo todos sacaban su tapete y se ponían a orar. Eso es algo que siempre recuerdo. Sí, y ese sonido justamente de la mezquita, o como se llame, el llamado a la oración, es un sonido que a mí es un sonido que a mí me conmueve, me entra muy dentro. De hecho, las mezquitas tienen unas torres largas que es desde donde hacen los llamados, que se llaman miraletes. Antonio, ya me tengo que ir. ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Cómo la gente puede saber de lo que estás haciendo? O darte un saludo, decir, yo veo tus películas, salúdame, algo así. Bueno, para todos los que quieren ponerse en contacto conmigo, en todas las redes, la vida hasta ahora, aunque no soy muy mucho en las redes, estoy como Antonio Monroy, nada más con la particularidad que el Monroy se escribe con I latina, y de igualitos, de iguana, de igualado, de igualmente. Así estoy en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces estoy como Antonio Monroy y estaré muy a gusto de estar en contacto con ustedes. Si alguien quiere ver el perfil de IMDb, estoy también. Aunque ahí también hay un apartado donde dice, as usual, Keith Sainz, Antonio Monroy viene con los dos, porque por la fuerza de la costumbre en algunas producciones me ponen con Y. Sí. Pero no sé cómo lo hizo IMDb, pero ahí tiene con las dos. Okay. Sí. Pues bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, en verdad, no me cuelgues. Déjame despedirme de la gente. Pues señoras, señores, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en las siguientes entrevistas. Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Y recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos vemos en el siguiente programa. No me queda más que decirles adiós.